9. Organización y planificación del trabajo. El método. Objetivos del estudio. Siguiendo a W. Cornauser, podemos decir que el estudio persigue dos objetivos fundamentales. Por una parte, la adquisición de unos conocimientos y, por la otra, la actualización o puesta en práctica de estos conocimientos. Estos dos aspectos fundamentales del estudio forman un todo, una perfecta unidad, teórico-práctica. La aplicación de los conocimientos teóricos en la vida práctica representa una continuación lógica de los mismos, existiendo una íntima interacción de orden dialéctico entre ambos. Pero si no debemos hacer diferencia entre el estudio práctico y el estudio teórico, sí debemos hacerla a la hora de considerar el estudio para la formación cultural del individuo y el encaminado a la consecución de unos fines inmediatos, determinados y concretos. Indudablemente, es de mayor importancia la parte que concierne a nuestro desarrollo cultural y humano. Analizado desde una óptica, para nosotros la más correcta y esencial, el objetivo fundamental del estudio será la formación integral de la persona, capacitándonos para llevar una vida plenamente humana tanto a nivel personal como colectivo, una existencia, en definitiva, verdaderamente activa y consciente. Y es que en la medida en que nuestro conocimiento de la realidad que nos rodea y de nosotros mismos sea más objetivo, racional y perfecto, tanto más adecuado y consciente será nuestro actuar en el mundo, más rica y plena de sentido será nuestra existencia, tanto más adecuada será nuestra conducta. Entendido así, el estudiar jamás podrá ser un simple atiborrar de datos, fechas y conceptos en nuestro cerebro, de manera desorganizada y anárquica. El estudiar será un arte sutil, una preciosa habilidad que puede y debe ser desarrollada y que, además, no tendrá por qué circunscribirse a los libros ni a la universidad o al colegio, sino que deberá ser extendida a las manifestaciones todas de nuestra vida cotidiana y a las personas que nos rodean, centrándose con particular esmero en la persona que más próxima nos resulta, nuestro propio yo. De ahí que lo esencial del estudio no sea tanto acumular información como el adquirir una buena formación mental que nos posibilite el aprender el mundo e interpretar la realidad en todo momento de la forma más objetiva posible. Flexibilidad y agilidad mental, gran capacidad crítica, creatividad, curiosidad y sensibilidad intelectual, capacidad para el análisis y la síntesis y llegar a poseer una gran facilidad de lectura y de expresión, siempre utilizando un lenguaje propio, sencillo y directo, es lo que en verdad debe proporcionarnos el arte del estudio. Con Atort, pensamos que la posesión de estos hábitos mentales facilitarán una continua actitud de búsqueda y aprendizaje, ya que estos abonarán nuestro espíritu haciéndolo más receptivo y sensible, más apto para asimilar continuamente los nuevos conocimientos. La persona así preparada aprenderá siempre y sin apenas esfuerzo y nunca de manera memorística y pasiva, sino asimilando y comprendiendo en profundidad lo estudiado, convirtiendo en cosa propia los nuevos conocimientos e insertándolos adecuada e inteligentemente en ese amplio y complejo conjunto estructural que será la propia concepción del mundo. Gráfico. Estudiar jamás podrá ser un simple atiborrar de datos, fechas y conceptos en nuestro cerebro. Pero para alcanzar este objetivo, el desarrollo integral de la propia personalidad, es necesario estudiar con método. Es necesario aprender a estudiar, es decir, llegar a realizar el trabajo de forma organizada y eficiente, siguiendo una programación racional, como veremos en el siguiente epígrafe. Necesidad e importancia del método. No es cuánto se estudia, sino cómo se estudia, lo que realmente importa y cuenta, a la hora de valorar la eficiencia en el estudio. Son muchos los estudiantes que pasan horas muertas ante sus libros de texto sin que por ello obtengan un adecuado rendimiento, las óptimas calificaciones que cabría esperar. Mientras otros, estudiando menos, sacan un mayor provecho de sus horas de estudio, y sus calificaciones son extremadamente positivas. La moderna psicología del estudio, ciencia que trata sobre la conducta del hombre que estudia, nos explica esta diferencia en razón de que el factor decisivo es la calidad y no la cantidad del tiempo dedicado al estudio. Se infiere de aquí que hay que saber estudiar y llegar a desarrollar y potenciar la capacidad de estudio, es decir, la capacidad de concentración y atención, de reflexión y análisis. Como nos dice Cornauser, saber cómo se estudia significa saber cómo hay que pensar, observar, concentrarse, organizar y analizar.
En resumen, saber ser mentalmente eficiente. El rendimiento que seamos capaces de obtener en el estudio no dependerá, pues, únicamente de nuestra inteligencia y de nuestro esfuerzo personal, si bien es verdad que son estos factores de esencial importancia. El papel decisivo lo desempeñará la eficacia real de los métodos y técnicas de estudio que empleemos. Muchos estudiantes de singular inteligencia llegan incluso a fracasar en sus estudios, y muchas veces de forma estrepitosa y en contra de las predicciones de padres y amigos, porque apenas si estudian o porque lo hacen con ineptitud, sin saber sacar partido de sus extraordinarias dotes naturales, porque nunca se les ha enseñado el camino para hacerlo conforme a un plan racionalmente sistematizado. Programación. El estudio no puede emprenderse sin una previa programación. Planificar el estudio tiene importancia incluso a la hora de hacernos más o menos grata una asignatura. Aquellas materias que nos resultan áridas, no siempre lo son realmente, o al menos no por sí mismas, sino que toda nuestra animadversión hacia estas muy bien puede ser debida a la ineficacia del método de estudio empleado para trabajarlas. Y es que una asignatura trabajada sin método o con método inadecuado o deficiente produce en nosotros una serie sucesiva de efectos negativos encadenados: cansancio prematuro, desaprovechamiento, obnubilación de nuestras facultades mentales, rabia e impotencia, etc., que nos llevan a odiarla en tal extremo que, sin atender a las consecuencias que habrán de derivarse necesariamente de nuestra actitud, la dejamos relegada al último plano de nuestro programa de estudio. Tal importancia tiene el método en la actividad del estudio, que es preferible adquirir pocos conocimientos de una manera organizada, antes que muchos de manera inconexa y anárquica. Quien estudia sin sistematización en realidad no asimila adecuadamente. Quien estudia sin método no puede relacionar los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos y no puede organizarlos armoniosa y racionalmente en ese todo orgánico que representa la propia imagen y concepción del mundo, sin lo cual, y esto sin lugar a dudas, pasarán rápidamente al olvido. Debemos aprender y poner en práctica las más adecuadas técnicas de estudio en cada momento y según las circunstancias. Sacar esquemas, subrayar, el repaso y la preparación de planes y horarios. Tanto el buen estudiante como el poco capacitado se beneficiarán extraordinariamente con ello. Y es necesario aprender unos métodos de estudio no solo pensando en nuestros proyectos inmediatos de acuerdo a las exigencias de la vida académica, sino pensando también en el futuro. Quien aprende a organizarse y a trabajar de forma sistemática y racionalizada en la escuela o en la universidad lo hará igualmente bien más tarde en su trabajo profesional. Fundamentos del método. Veremos ahora las cuestiones fundamentales que comprende todo método. A. ¿Qué objetivo pretendemos conseguir? B. ¿Sobre qué materia en concreto vamos a trabajar? C. ¿Con qué medios y recursos podremos contar? D. ¿Qué procedimientos son los idóneos en cada circunstancia? E. ¿Cuál es el orden más racional en que debemos aplicar los recursos y procedimientos para obtener nuestro objetivo con seguridad, ahorro de tiempo y un máximo rendimiento? F. ¿Cuánto tiempo tenemos y a qué ritmo debemos trabajar para obtener los objetivos previstos en el tiempo deseado? Estos son los elementos fundamentales que constituyen un buen método, siguiendo a L. Matos. Tabla. Lo que haré durante el curso. Días. Obligaciones escolares. Horas de clase. Horas de estudio. Casa, centro. Tiempo libre. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Total horas. De clase. En casa. En el centro. Tiempo libre. Trabajar de acuerdo a un horario determinado no solo ahorra tiempo, sino que además garantiza un mayor rendimiento. Naturalmente, el estudio es un asunto personal. Los métodos idóneos para nosotros no tienen por qué ser necesariamente válidos para todos los demás, e incluso existirán métodos distintos para cada materia. Sin embargo, existen una serie de principios básicos que debemos conocer a fondo y de ello nos encargaremos precisamente en estas páginas, con objeto de que cada lector pueda llegar a desarrollar, partiendo de estos principios básicos generales, sus propios métodos y planes de estudio de la manera más efectiva posible.
Para ello, cada estudiante debe saber con certeza qué es lo que necesita superar y mejorar, en donde falla o cojea, para imponerse entonces la tarea de adoptar los métodos de estudio que le sean más eficaces y afines. Solo llevándolos luego a la práctica de una manera sistemática no será posible obtener unos brillantes resultados. Básicamente el estudiar se centra en 4 operaciones, destrezas que deberá dominar: leer, escuchar, escribir, hablar. Por medio de estas 4 operaciones, el estudiante adquiere los conocimientos y expresa lo aprendido. En estas lecciones nos centraremos fundamentalmente en el aspecto lectura. Propondremos al lector, en sucesivos capítulos, diversos métodos de lectura activa de estudio que habrán de proporcionar un máximo rendimiento. Trataremos también, por su influencia capital en el buen aprovechamiento de la lectura, de la atención y la concentración, y de aquellos factores que las propician. Pero, antes, pasaremos a examinar la importancia de la planificación y del horario de estudio para llegar a obtener un máximo rendimiento y una mejor asimilación y retención. En la estrategia global del estudio, este deberá ser el paso previo. Una vez hayamos planificado y estructurado racionalmente nuestro tiempo de estudio, teniendo en cuenta las dimensiones de las asignaturas, etc., una vez sentados ya a la mesa de trabajo, será cuando el método elegido entre en acción y nos demuestre su eficacia. Horarios. El estudio como hábito. Una de las mayores dificultades en el estudio, y en todo tipo de trabajo intelectual, es la de alcanzar una buena concentración mental que garantice un óptimo rendimiento. Esta dificultad se verá ostensiblemente potenciada en todos aquellos individuos que trabajen sin un plan y que no practiquen el estudio de un modo regular. Muchos estudiantes sienten un radical menosprecio por los planes y horarios de estudio. Para justificar su irracional actitud alegan que es prácticamente imposible ajustarse a un horario, y que al final no lo cumplirán o tendrían que estarlo modificando continuamente. Dicen, además, que estos son perjudiciales, ya que coartan la libertad y la espontaneidad mecanizando el estudio. Pero lo cierto es que se ha demostrado de sobra cómo el trabajar de acuerdo a unos planes y un horario determinados no solo ahorra tiempo, sino que además garantiza un mayor rendimiento y, por otra parte, lejos de mermar la espontaneidad y la facultad creadora, potencian estas facultades del individuo, al proporcionar las óptimas condiciones para el trabajo creador, ya que las energías que debían ser empleadas en el proceso de adaptación a las diversas actividades de la vida cotidiana quedan especialmente dispuestas para ser empleadas estrictamente en dicho trabajo. Además, tampoco es necesario ceñirse con excesiva rigidez a los planes y horarios. Cada persona debe planificar según su propio ritmo de trabajo y de acuerdo a sus particularidades personales. Solo así podrá ser llevado a la práctica sin demasiadas dificultades el plan, y únicamente así podrá ser este efectivo. Aquí es importante que el estudiante tenga un buen conocimiento de sí mismo. El valor real del horario. No podemos confiarnos excesivamente en nuestra voluntad y capacidad de trabajo. Debemos contar con nuestras propias limitaciones si queremos sacar un máximo partido, obtener el óptimo rendimiento en nuestro trabajo. Muchas veces encontraremos dificultad para decidirnos a estudiar, y lo iremos postergando sin que en ningún momento nos parezca bueno para dar inicio al trabajo. Otras veces no conseguimos estudiar con la intensidad que debiéramos. Nuestra atención se disgrega y pasa sin orden ni concierto de una cosa a otra, sin que logremos centrarnos en nada concreto y, ganados por el desconcierto, intentamos abordar el estudio de varias asignaturas distintas en un mismo día o en una sola tarde, con lo cual todos los contenidos se enmarañan y confunden en nuestra mente y no conseguimos sacar provecho ninguno. Todas estas dificultades derivan directamente de un mal empleo y distribución del tiempo. Como ya veíamos anteriormente, no es tanto la cantidad como la calidad del tiempo empleado en el estudio lo que realmente importa y cuenta. Podemos pensar que estudiamos durante horas y de manera provechosa cuando en realidad estamos perdiendo el tiempo y dilapidando inútilmente nuestras energías. La solución radical de estos males es el estudio metódico, sujeto a unos planes y horarios racionalmente elaborados. Las ventajas que esta planificación del tiempo de estudio ha de brindarnos son las siguientes. Nos ahorra tiempo y esfuerzo y nos proporciona una mayor eficacia.
Con un plan estricto de trabajo no perderemos tiempo pasando de una asignatura a otra dominados por la indecisión, sin que logremos centrar nuestra atención en ninguna materia concreta. Tendremos una visión global de la totalidad de nuestras asignaturas, y esto nos permitirá determinar qué debemos estudiar en cada momento. Todo esto, además, nos posibilitará encontrar la actitud mental adecuada para emprender un trabajo realmente provechoso. Haremos un uso más adecuado y racional de nuestro tiempo y no lo dejaremos pasar de manera estéril, sin aprovecharlo. Imponiéndonos un horario estricto de trabajo nos obligamos a estudiar. Nos sentiremos menos tentados, o podremos resistir más fácilmente a las tentaciones, a dejar el estudio por otras actividades que reclamen nuestra atención. Bailes y fiestas, cine y televisión, lectura de novelas, etc. Pero además, estudiaremos en momentos prefijados, inteligentemente, de antemano y que serán los más adecuados y convenientes para las distintas asignaturas, ya que unas deberán estudiarse durante el día, las más arduas y difíciles, y otras durante la noche, las más simples. Asimismo, invertiremos más tiempo en aquellas asignaturas que más lo necesiten por su dificultad y extensión, etc. Nos facilita la formación del hábito del estudio, con lo cual se llega a realizar el trabajo sin dificultad alguna, sin apenas esfuerzos por nuestra parte, como una actividad más de la vida cotidiana. Esto supone una capacitación para un mayor rendimiento. Al contribuir considerablemente a la facilidad del esfuerzo en el trabajo, facilita la capacidad de concentración y de atención, etc., nos ofrece unas mejores condiciones para la obra verdaderamente creativa. Como nos explica Harry Maddox, al entregar los detalles de nuestra vida diaria al hábito, se libera a las potencias más elevadas para el trabajo que les es propio. Nos proporciona una innegable satisfacción personal por el sentido del cumplimiento de nuestro deber como estudiantes, lo cual genera un positivo sentimiento de confianza en nosotros mismos que nos sirve de estímulo y acicate para rendir aún más en nuestro trabajo. Finalmente, el estudiar de acuerdo a unos planes y horarios concretos nos brinda la posibilidad de disponer de un mayor número de horas para el ocio y el esparcimiento. Estando seguros de haber realizado cada parte de nuestro trabajo en el mejor momento posible del día y que al trabajar de un modo regular y organizado hemos rendido adecuadamente de acuerdo con nuestras previsiones, podremos dedicar el resto de nuestro tiempo a la lectura de novelas, al descanso o los deportes con total tranquilidad y sin ningún tipo de remordimientos. Determinación de objetivos. El horario que elaboremos debe ser eficaz y realista, no debe sobrepasar jamás nuestras posibilidades. Tenemos que ser sensatos. De nada serviría que elaborásemos grandes y ambiciosos planes de estudio que luego no realizaríamos. Debemos tener presentes nuestras propias actitudes, nuestro ritmo personal de trabajo, nuestras preferencias y particularidades a la hora de elaborar el plan. Todo objetivo que nos propongamos alcanzar debe ser preciso y adecuado a nuestras verdaderas necesidades, debe partir de datos objetivos y cuantificables que vayamos recopilando de nuestra propia experiencia estudiantil. Para obtener un verdadero provecho de nuestro plan de trabajo debemos tener en cuenta: 1. El volumen de trabajo al que deberemos enfrentarnos por materias. Al comienzo del curso es necesario que nos hagamos con el programa de cada asignatura y lo analicemos detenidamente. Debemos conocer no solo su extensión, sino también la mayor o menor dificultad de su contenido. Así tendremos una visión global del trabajo a realizar y una primera idea para la posterior elaboración de nuestro plan de estudio por asignaturas. Una vez ya dentro del desarrollo del curso, tendríamos que tener en cuenta el número de páginas a estudiar, el número de problemas y ejercicios a realizar, etc. 2. El tiempo con que podemos contar. Debemos determinar, con la mayor precisión posible, las horas por semana de que podremos disponer para dedicarlas al estudio. Sería conveniente que el plan fuese elaborado teniendo la semana como unidad básica, por ser estos planes a corto plazo los más prácticos y funcionales. Para poder determinar el tiempo neto que podremos dedicar al estudio tendremos que hacer una detallada relación, de ser posible por escrito, de las distintas actividades que nos vemos obligados a realizar durante cada día hábil. Tendremos en cuenta el tiempo que diariamente invertimos en alimentación y aseo, el empleado en transportación, el destinado al sueño, etc.
Los objetivos que nos hayamos propuesto deberán ser revisados. Los planes y horarios serán modificados, siempre y cuando sea realmente necesario, en función de los nuevos datos obtenidos con cada revisión. Así el horario de estudio siempre estará adaptado a los requerimientos reales de las materias cursadas, conforme a las experiencias que se vayan adquiriendo cada semana. Una vez hayamos determinado claramente cuáles son nuestros objetivos, y esto de forma realista, como vimos, y que sepamos de qué tiempo disponemos para el estudio dentro del día hábil, estaremos en disposición de organizar nuestro programa, siguiendo un horario diario determinado para cada asignatura, como veremos en el siguiente epígrafe. Organización de las horas de estudio. Ante todo diremos que es posible trabajar con un rendimiento óptimo a cualquier hora del día, pero sin embargo, hay unas ligeras modificaciones de la eficiencia en el estudio dependiendo de la hora del día en que éste se realice. Las investigaciones llevadas a cabo a este respecto nos han demostrado, en resumen, que el rendimiento de la mañana es superior al de la tarde. De ahí que debamos, dentro de lo posible, organizarnos para emprender nuestro trabajo preferentemente en la mañana temprano. Pero si no podemos emplear toda la mañana para el estudio, deberíamos cuando menos intentar sacar unas cuantas horas de la misma para dedicárselas a aquellas asignaturas más complicadas y difíciles. En la mañana siempre se está más descansado y la mente está en mejor disposición para el esfuerzo. De todas formas, hay quienes prefieren estudiar durante la noche y aducen para ello, y con razón, el silencio y la tranquilidad que suele reinar a esas horas. Está perfectamente demostrado que estudiar hasta altas horas de la noche tiene un efecto negativo sobre el aprovechamiento. Pero el que prefiera estudiar por la noche puede muy bien hacerlo siempre y cuando no lo haga durante jornadas excesivamente prolongadas que le obliguen luego a dormir de día, con el consecuente embotamiento de las facultades mentales que esto propicia. Decimos todo esto ya que no se puede seguir regla fija con respecto a la conveniencia de las horas de estudio. Esto dependerá básicamente de los hábitos y preferencias personales, de las aptitudes y características de cada estudiante, de las condiciones del lugar de estudio y de la temperatura y otras condiciones externas, de las posibles alteraciones del horario normal que nos pueden obligar al empleo de tiempo extra durante la noche para no quedarnos atrás en el estudio. Indicaciones para hacer un horario más eficaz. Cada estudiante, pues, debe determinar el horario de estudio que le resulta más afín y conveniente. Nosotros nos limitaremos tan solo a dar algunas indicaciones que pueden ser de bastante utilidad para hacer un horario bien hecho. En primer lugar, debemos establecer el tiempo que dedicaremos al estudio de cada asignatura concreta. Esto dependerá no solo de la complejidad y extensión de las asignaturas sino también, y como siempre, de nuestras particularidades personales. En un sentido general podremos decir que una hora puede ser el tiempo en que podremos trabajar en una misma asignatura sin un periodo intermedio de descanso. Las clases duran generalmente ese mismo tiempo. Los intervalos de descanso pueden ser de unos 10 o 15 minutos entre el estudio de una materia y el comienzo de la otra. Esto favorece extraordinariamente la asimilación. Cuando abordemos el estudio de los aspectos más complejos de una asignatura y se requiera de nosotros un mayor esfuerzo, podemos ampliar el tiempo de estudio a 2 o 3 horas. Pero debemos tener presente que a partir de las 2 horas de estar estudiando una misma materia, pueden sobrevenir el cansancio prematuro y el aburrimiento, y la capacidad de concentración disminuirá considerablemente. De ahí la importancia de las pausas para relajarse y distraerse. Dentro de la semana asignaremos menos horas a las asignaturas fáciles y más horas a las difíciles. Además, como decíamos antes, reservaremos, de ser posible, las primeras horas de la mañana para las segundas ya que siempre estará nuestra mente en mejor disposición para la asimilación. La misma regla deberá ser aplicada a aquellas asignaturas que, sin ser en exceso difíciles, nos resultan particularmente antipáticas. En el curso de la semana siempre reservaremos unas pocas horas para dedicarlas a aquellas asignaturas a las que por error de cálculo les hayamos asignado poco tiempo o, para repasar o estudiar con aún mayor intensidad determinadas materias con vistas a un examen, sea este parcial o final. ¿Cuándo y cómo descansar? El rendimiento tiene sus limitaciones.
Tras un periodo de intensa actividad mental aparece la fatiga. Este es un proceso lógico. Mas en determinadas ocasiones sobreviene la fatiga mental de manera prematura, lo cual puede deberse a falta de motivación e interés por las materias estudiadas. El estudiante debe siempre estar consciente del momento en el cual su rendimiento desciende por exceso de trabajo, para hacer una pausa, relajarse y distraerse. Pero estas pausas no deben nunca hacerse de una manera desordenada y anárquica, sin verdadera justificación. Estos periodos de descanso deben estar regularizados. Como ya vimos antes, el periodo de estudio debe ser de 1 hora. Al finalizar la misma debemos entonces descansar durante 10 o 15 minutos. Pero ojo, si estos minutos se prolongan excesivamente, el continuar la tarea requerirá un mayor esfuerzo por nuestra parte e incluso podremos encontrarnos en la imposibilidad de volver a ponernos a tono para el estudio. Cuando llevemos 2 horas estudiando podemos aumentar el periodo de descanso en 5 minutos más y en otros 5 cuando llevemos 3 horas. Debemos asimismo recordar que el cambio de materia supone también un descanso para nuestro cerebro y un positivo estímulo contra el aburrimiento y sus nefastas consecuencias, descenso de la concentración y atención, etc. A la hora de distribuir las asignaturas para su estudio, y teniendo en cuenta lo antes dicho, podríamos optar por el orden siguiente. Trabajar primero las asignaturas que nos sean más gratas y que no sean muy difíciles. Continuar con las más difíciles. Dejar para las últimas horas, incluso algunas de la noche, las asignaturas que nos resulten más sencillas. Esta elemental práctica distributiva nos proporcionará una más adecuada condición psicológica para el estudio y por tanto propiciará nuestro interés y capacidad de atención y concentración, imposibilitando el aburrimiento y la fatiga prematura. Gráfico. El estudiante debe siempre estar consciente del momento en el cual su rendimiento desciende por exceso de trabajo, para hacer una pausa, relajarse y distraerse. Ejercicios. 1. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales del estudio? 2. Enumera las operaciones básicas del estudio y los factores decisivos que influyen en este. 3. ¿Qué ventajas proporciona la planificación de un horario de estudio? Razone qué desventajas se derivan de la falta de planificación. 4. ¿De qué factores depende el establecimiento de un horario de estudio? 5. ¿Qué factores pueden propiciar la fatiga prematura? 6. Encierre en un círculo las respuestas que considere correctas, puede haber más de una. 1. El factor decisivo a la hora de valorar la eficiencia en el estudio es: A. La calidad del tiempo dedicado al estudio. ¿Verdadero, falso? B. La cantidad de tiempo dedicado al estudio. ¿Verdadero, falso? C. El empeño y el esfuerzo personal. ¿Verdadero, falso? D. El coeficiente de inteligencia personal del alumno. ¿Verdadero, falso? E. La eficiencia de los métodos y técnicas de estudios que empleemos. ¿Verdadero, falso? 2. Trabajar sin método una asignatura produce en el alumno: A. Un incremento de la espontaneidad y de la creatividad. ¿Verdadero, falso? B. Cansancio prematuro. ¿Verdadero, falso? C. Una serie sucesiva de factores negativos encadenados. ¿Verdadero, falso? D. Una serie sucesiva de efectos positivos encadenados. ¿Verdadero, falso? E. Un extraordinario aliciente para el estudio al dejarnos un mayor margen de operatividad. ¿Verdadero, falso? 3. Cada estudiante debe organizar sus planes de estudio y horarios. A. Siempre un poco por encima de sus posibilidades reales con el fin de superarse a sí mismo. ¿Verdadero, falso? B. Según su propio ritmo de trabajo y de acuerdo a sus particularidades personales. ¿Verdadero, falso? C. Dependiendo fundamentalmente de las exigencias de las distintas actividades de la vida cotidiana. ¿Verdadero, falso? D. Pensando en la inminencia de las pruebas parciales o finales. ¿Verdadero, falso? E. Pensando en que puedan ser llevadas a la práctica sin demasiadas dificultades. ¿Verdadero, falso? F. Partiendo de un buen conocimiento de sí mismo. ¿Verdadero, falso? 4.
El tiempo que normalmente dedicaremos al estudio de cada asignatura concreta dependerá a. De la hora del día en que el estudio de la misma se realice. ¿Verdadero, falso? B. De la complejidad y extensión de la asignatura. ¿Verdadero, falso? C. De nuestra capacidad de atención y concentración. ¿Verdadero, falso? D. De nuestra mayor o menor simpatía o antipatía por la asignatura. ¿Verdadero, falso? E. De la inminencia de las pruebas parciales o finales. ¿Verdadero, falso? 5. Una de las formas más convenientes para incrementar nuestro rendimiento en el estudio es a. Tener periodos regulares de descanso. ¿Verdadero, falso? B. Estudiar todas las asignaturas sin periodos de descanso entre ellas. ¿Verdadero, falso? C. Estudiar cada asignatura durante un periodo de tiempo siempre superior a 1 hora. ¿Verdadero, falso? D. Distribuir racionalmente las horas del día para el estudio, reservando las horas de la mañana para las asignaturas más difíciles. ¿Verdadero, falso? Respuestas. Ejercicio 1. Los objetivos fundamentales del estudio son a. Adquisición de unos conocimientos, b. Actualización y, o puesta en práctica de los mismos. Esto debe llevar a una formación integral de la persona, capacitándola para una vida plenamente humana, tanto a nivel individual como colectivo. Ejercicio 2. Las operaciones básicas del estudio son leer, escuchar, escribir, hablar o exponer. Los factores decisivos que influyen en este, serán el interés, la atención y la concentración. Ejercicio 3. Las ventajas que proporciona la planificación de un horario de estudio son ahorro de tiempo y esfuerzo, una mayor eficacia, una visión global del material a estudiar, la oportunidad para invertir más tiempo en las asignaturas que, por su dificultad y extensión, así lo requieran. Ejercicio 4. Los factores de los que depende el establecimiento de un horario de estudio. A. Hábitos y preferencias personales. B. Aptitudes y características de cada estudiante. C. Condiciones del lugar de estudio, clima y otras condiciones externas. D. Imprevistos que alteren el horario normal, el tiempo neto de que se disponga. Ejercicio 5. Los factores que propician la fatiga prematura son falta de motivación e interés, aburrimiento, exceso de trabajo y falta de relajamiento y distracción, inadecuada distribución de los periodos de descanso. Ejercicio 6. Pregunta 1. Verdaderas. A y E. Pregunta 2. Verdadera. C. Pregunta 3. Verdaderas. B, E y F. Pregunta 4. Verdaderas. B y C. Pregunta 5. Verdaderas. A y D.